tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Mostrador de Ezequiel López. Hoy, como siempre en el Mostrador, analizaremos la actualidad social y política, pero también tendremos a dos especialistas para hablarnos cada uno de su ámbito. Así es, estaremos con la maestra y psicóloga Yurena Ramos con nuestra sección Educar en Positivo. Hablaremos con Ángel Medina, presidente de Sencosu, SPAR Gran Canaria. Estaremos con José Miguel Damaso Muñoz, abogado, para hablarnos de la nueva reforma laboral y del despacho multidisciplinar Damaso Abogados. Y en la recta final contaremos con una artista que dará mucho que hablar. Ella es de Agüimes, Ana García. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook e Instagram con @elmostrador de Ezequiel López y en Twitter con @elmostrador de él, donde podrán comentar el programa de hoy con el hashtag ELM19. Pues ahora sí, con todo esto, comenzamos a despachar. Ya estamos con nuestro primer invitado de hoy. Él comenzó como asesor jurídico, luego abogado junior y actualmente, desde enero de 2020, es socio junior en JD Asesoría José Damaso. Bueno, actualmente se llama Damaso Abogados y es responsable ahí del departamento jurídico de Damaso Abogados. José Miguel estudió el grado en Derecho y el grado en Administración y Dirección de Empresas. Tiene también un máster de acceso a la abogacía, todo esto por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Tiene un experto en Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid y está cursando un máster en Responsabilidad Civil por la Universidad de Granada. Bueno, formación completita. Buenas tardes, José Miguel, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Sí, formación completita, como acabas de decir, pero siempre se puede mejorar y completar, hay que estar a la actualidad de las circunstancias y sobre todo mi profesión, que requiere de un estudio constante, pues esto es así. Muy bien. Bueno, con el ambiente en el que se ha criado, entre papeles, leyes, contratos, si alguien tenía claro o podía tener claro a qué dedicarse, era él. No sé si tuviste alguna duda en qué estudiabas. Pues mira, Seguel, yo desde siempre quería ser arquitecto. De hecho, toda mi educación y los estudios de bachillerato lo orienté al tema matemático, científico y demás, pero llegó un momento en que me lo pensé mejor, vi que no era lo mío y busqué otra alternativa y que mejor la que he vivido siempre desde pequeño en casa, que además me gustaba. Y te sientes cómodo en este cambio, ¿no? Porque como siempre estabas con números y cosas de ingeniería y arquitectura, ahora te sientes más cómodo con tanta letra. Sí, nada, me gusta más las letras que los números, de hecho por eso precisamente este cambio y sí, me siento bastante cómodo en mi profesión, en mi materia y contento, la verdad. Qué bien. Bueno, José Miguel, damos por hecho que tuviste un ambiente propicio para implicarte con facilidad en los estudios, pero además tuviste que irte fuera, como decíamos al principio, a Madrid. ¿Cómo se vivió esto en tu familia? ¿Cómo lo viviste tú, esta experiencia de irte fuera a estudiar? Pues mira, sinceramente, de mi familia fui el primero en ir a estudiar fuera, no por un estado de necesidad, sino porque se me brindó la oportunidad y quise aprovecharla. Me fui joven a Madrid con 17 años, entonces también temas familiares, pues es un poco complicado al principio, no solamente por mi parte, sino por mis padres y mi abuela y mi hermano y demás, pero nada, se llevó la verdad es que bastante bien. Años posteriores, mi hermano también estuvo en Madrid empezando con sus estudios, aunque actualmente se encuentra aquí, pero nada, fue una experiencia la verdad es que maravillosa, que volvería a repetir y que no solamente me hizo ser el profesional que soy hoy, sino también crecer como persona y madurar en ciertos aspectos que hasta entonces no había madurado. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito para conocer qué es Damaso Abogados y cómo es ese despacho multidisciplinar, porque tenemos entendido que son muchos los servicios que dan en Damaso Abogados, ¿no? ¿Cuáles son? Correcto, pues mira, Ezequiel, nosotros, en este caso mi padre, que es el socio director del despacho, empezó en el año 95 con todo esto y dedicándose mayormente o prioritariamente a la materia laboral, tema de jurisdicción laboral y seguridad social. Actualmente, en el día de hoy, llevamos ya varios años hasta ahora dedicándonos a ciertos sectores también que están en auge, como el tema de los daños y perjuicios, de ahí mi especialización que estoy cursando ahora,
y también nos dedicamos a todas las ramas prácticamente del derecho, desde la jurisdicción civil, temas de familia, de herencia, de contratación, en temas de demandas concursales, también a la jurisdicción contencioso administrativa, que hoy en día también y cada vez más está creciendo y tiene cada vez una mayor importancia. Y también en cuanto a la jurisdicción penal también hacemos ciertas cuestiones penales, que para eso tengo mis compañeros especializados en ello. Y el cambio de JD abogados a Damaso Abogados y Damaso Asesoría es por tu llegada al despacho y también apostando, entiendo, por las nuevas tecnologías y una renovación. Correcto, sí, desde mi llegada al despacho en 2017, claro, a mi edad, que llegué con 23 años, empecé a trabajar en el despacho, pues hombre, he aportado en cierta manera pues un ambiente más moderno y unas ideas más modernas que hasta ahora no existían en su totalidad, con lo cual he sido parte de ese impulso y ese proceso de cambio, y simplemente lo que hemos hecho es adaptar las nuevas tecnologías que hoy en día entendemos que son necesarias tener en todos los aspectos de la vida, pero también en el profesional, que además nos hemos dado cuenta de ello en el año 2020 con la situación que vivimos de la pandemia, y ese cambio pues viene un poco motivado por ahí, sobre todo porque lo que nos diferencia como despacho es intentar siempre tener un contacto con el cliente más cercano y más estrecho que en otros despachos. Bueno, podríamos seguir hablando del despacho de Damaso Abogados, pero ya que te tenemos aquí, José Miguel, vamos a intentar conocer la recién aprobada reforma laboral, si te parece. ¿Te parece bien? Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza o que se nos puede ocurrir al ver una reforma laboral, ¿va a ser más fácil despedir con esta reforma laboral? Hombre, vamos a ver, como en todo cambio siempre hay una expectativa de que no se va a saber muy bien cómo se va a introducir en la sociedad. Sí que es verdad que tenemos un estatuto de los trabajadores y una ley reguladora de la jurisdicción social extensa, que ha sufrido pocas modificaciones pero importantes, y esta es de los últimos 15 años, me atrevería a decir, una de las más importantes, sobre todo en materia de contratación. Muchos de estos cambios vienen introducidos por lo que hemos vivido anteriormente con el tema de los ERTE y demás, y sobre todo lo más importante, intentando siempre extinguir esa digamos, costumbre de los empresarios de ese exceso en la temporalidad de los contratos de trabajo, e introducir cambios precisamente para que desaparezca esa cuestión y fomentar la contratación de empleo. Entonces tendríamos que verla avanzar, a ver cómo la utilizan los empresarios en cuanto a despidos. En principio no es ni más sencillo ni más difícil. Es diferente, es decir, la entrada en vigor, o sea, los plenos efectos de esta nueva modificación entra a 30 de marzo de 2022, con lo cual estamos ahora mismo en un periodo de transición, ¿vale?, donde los empresarios se tienen que ir adaptando en este periodo a la nueva entrada en vigor de esta ley. Entonces, como bien dice, no es que vaya a ser más sencillo o más complicado, simplemente diferente. Hay que estudiar los cambios que van a haber y estar en el momento oportuno a ver cómo evoluciona todo. José Miguel, con esta nueva reforma, ¿se han modificado las indemnizaciones o ha habido alguna modificación con respecto a este tema? Hombre, a ver, en cuanto a lo que son indemnizaciones, si te refieres a indemnizaciones por el despido objetivo, despido improcedente, ese tipo de indemnizaciones van a seguir siendo las mismas. Lo que sí que es verdad que a raíz de la nueva introducción de un contrato en concreto, que es el contrato adscrito de obra, que es el que viene a sustituir el antiguo contrato de fijo en obra, ahí sí que va a haber una introducción de una indemnización distinta, que consistirá en el 7% de todos los salarios que haya percibido el trabajador durante la prestación laboral. Si quieres más adelante lo concretamos un poquito más, porque es un proceso un poco complicado, no es tan fácil como extinguir el contrato, te abono la indemnización y ya está. Ya no va a ser así. ¿Es un nuevo contrato que se va a llamar contrato adscrito de obra? Exacto, es decir, hasta ahora había un contrato que era el contrato fijo de obra, que era cuando una empresa contrataba a un trabajador
para un servicio determinado en una obra en concreta. Lo que pasa es que hasta ahora ese contrato muchas veces se ha utilizado un fraude de ley y ese mismo trabajador para esa misma obra se ha venido utilizando para realizar obras distintas. Ahora el contrato es un contrato indefinido adscrito a obra, con lo cual causa o va a causar seguramente a muchos trabajadores cierta confusión, porque tú dices, vale, contrato indefinido adscrito a una obra. ¿Qué pasa cuando finaliza la obra? Pues ahí es cuando entra el nuevo protocolo, por así decirlo. De indemnizaciones. Exactamente, es decir, ahora el empresario, cuando llegue la finalización de esa obra, si quiere mantener al trabajador, tiene que ofrecerle un plan de recolocación. En el caso de que sea una recolocación en otro puesto de trabajo, tiene que costear la formación, y el trabajador ahora va a tener la opción de decidir si aceptar esa recolocación o extinguir. Por eso ahora entra a denominarse la extinción por causas inherentes al trabajador. Si el trabajador decide extinguir, tendrá derecho a la indemnización del 7% que comentaba antes. Y esto es la sustitución del contrato por obra y servicio que conocíamos antes. Sí, bueno, a ver, una de las principales novedades, y yo creo que las que más va a repercutir en todos los aspectos, es que hasta ahora los contratos de duración determinada por obra o servicio van a desaparecer. Ahora van a haber otro tipo de contratos que van a ser más individuales, más concretos, como por ejemplo el de circunstancias de la producción, que va a ser un contrato temporal, pero que tiene que estar sujeto a un incremento previsible o no, dependiendo de la actividad. Fuera de ahí, pues no va a haber más variación. Y la última pregunta, muy rápida, de los despidos y las indemnizaciones. ¿Un despido improcedente sigue teniendo la misma indemnización? Sigue teniendo la misma indemnización y siguen siendo las mismas causas de calificación de ese despido. Con respecto a los sueldos, José Miguel, se pregunta mucha gente si es verdad que esta reforma va a permitir bajar los sueldos. Vamos a ver, el tema de los sueldos siempre está supeditado a la ley de presupuesto del Estado y se tiene que respetar el salario medio interprofesional. Ahora, hay que estar a las circunstancias de cada uno, es decir, si tú estás contratado a jornada completa, tú tienes que cobrar el salario o bien que pactes individualmente con el empresario o bien el que viene establecido en el convenio de empresa. Sí, siempre hay que estar a las circunstancias personales, pero el salario tiene que ser el establecido como el mínimo interprofesional. O sea, realmente no hay variaciones en este aspecto, se va a mantener así. La única variación que sí entraría, que esto no es tanto de contratación, sino más bien en negociación colectiva, es que los convenios colectivos de empresa van a tener ahora prioridad sobre los convenios colectivos sectoriales, salvo en materia salarial. Es decir, en materia salarial se te aplica el convenio colectivo de tu sector en función del grupo o categoría profesional que ostente, pero para todo lo demás se tendrá prioridad, el convenio colectivo de empresa en caso de haberlo. Después ahondaremos un poquito en los convenios, pero los que actualmente están contratados a tiempo parcial, ¿se verán perjudicados por esta reforma laboral o tendrán que cambiar a este contrato adscrito de obra o cómo va a ser? A ver, ahora, como te comentaba al principio, esto es un periodo de transición, es decir, la pregunta es, oiga, ¿qué pasa con los contratos que estaban en vigor o concertados a 31 de diciembre de 2021? Esos contratos seguirán teniendo la regulación que tenían en ese momento. ¿Qué pasará con los contratos que sean suscritos o concertados de 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, antes de que entre la nueva reforma laboral? Pues esos contratos igualmente seguirán su objeto, finalizará cuando esté convenido, pero con una duración de 6 meses. O sea, nunca podrá ser superior, porque si no estaríamos siempre... Entonces hay que dar entrada a los efectos jurídicos de la nueva reforma laboral. En cuanto a la conciliación laboral y familiar, que es un tema que ahora se habla mucho, ¿ha habido alguna novedad con la reforma? No, con la reforma no ha habido ninguna novedad concreta sobre el derecho de conciliación de la vida laboral y familiar. Va a seguir siendo igual, como te decía antes, según las circunstancias también de cada persona, pero sí, respetando igualmente pues ese derecho precisamente, que es un derecho fundamental de cualquier trabajador, claro. Bueno, como ven, estamos utilizando y aprovechándonos de la presencia de José Dámaso por
para poder entender mejor esta reforma laboral y que no se nos quede ninguna pregunta atrás. Ahora, por ejemplo, se me ocurre pasar a los contratos de formación. No sé si en este aspecto hay algún cambio y si empeora estas circunstancias de los contratos de formación para nuevos empleados o recién titulados. Hombre, a ver, tú ten en cuenta que la reforma laboral tuvo una negociación previa entre empresarios y trabajadores, y precisamente con esta modificación legal lo que se intenta siempre es salvaguardar o mantener también los intereses de los trabajadores. Hasta ahora los contratos que había en materia de formación era el contrato de formación y práctica, que muchas veces tendía a confusión. Ahora se han concretado aún más y se distinguen los dos. Ahora estaría el contrato de formación en alternancia para aquellos trabajadores que presten sus servicios retribuidos, estando también en formación. Ajá. En este tipo de contratos ahora tiene que haber obligatoriamente un plan de formación acorde con los niveles de estudio, y además ese trabajador que está prestando sus servicios y a la vez formándose tiene que tener un tutor tanto en la empresa donde esté prestando sus servicios como en el centro de formación. ¿Por qué todo esto? Precisamente para seguir un equilibrio y seguir una relación y que no se desvirtúe la finalidad de este tipo de contratos. ¿Por qué? Por lo que te comentaré si quieres más adelante, que es otro cambio de la reforma que también tiene su importancia. Pero hasta ahora no era así, no tenían que tener un tutor tanto en la empresa como Sí, lo que pasa es que ahora se está intentando, por ejemplo, se ha introducido ese plan específico de formación. Ajá. También lo que pasa es que yo te comento lo genérico porque hay que ahondar. Sí. Otro cambio es, por ejemplo, que solo puede percibir el 65 o 75%, dependiendo del convenio colectivo, del salario, y nunca cobrar por encima del salario mínimo interprofesional. Ajá. Y luego se ha introducido también otro contrato, que es el contrato para la obtención de la práctica profesional. Ese contrato, a diferencia de formación, sí que está previsto para aquellos trabajadores que ya tienen una formación académica, hayan obtenido un grado, un máster, finalizado, exactamente un grado medio, lo que sea, o título equivalente, y ahí sí que es única y exclusivamente para eso. Se mantienen las limitaciones de siempre, como por ejemplo el periodo. Tú, cuando terminas el periodo de esa práctica, no puedes volver a estar contratado en la misma empresa para la misma función o para un puesto distinto, y es digamos la pequeña diferencia que hay hasta ahora con los contratos de formación y el aprendizaje. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de las prestaciones por desempleo. No sé si han sufrido alguna modificación, ¿cambia algo en este aspecto o si se mantiene todo como hasta ahora? Bueno, en materia prestacional sí que ha habido ciertos cambios, pero principalmente se sigue manteniendo básicamente lo de hasta ahora. Como te decía, en derecho las circunstancias, ahí ya sí que entran las circunstancias personales, dependiendo de si tienes hijos a cargo, de si tus hijos que tienes a cargo, alguno tiene una discapacidad, si convives con personas mayores a tu cargo. Entonces ahí sí que habrá que estar en esas circunstancias personales de cada uno, pero a modo genérico se sigue manteniendo las mismas prestaciones que hasta ahora. Bueno, otra parte importante que no sé si trata esta reforma laboral son los delegados de personal, los miembros de comités de empresa. ¿Pasa algo con ellos? ¿Les afecta de alguna forma? No les afecta tanto, pero sí que es verdad que en determinadas negociaciones o en determinados tipos de contratos, sobre todo también en cuanto a los ERTES, que seguramente hablaremos también, sí que siguen manteniendo ese papel, digamos, mediador entre empresas y los trabajadores, porque al fin y al cabo los representantes legales son los portavoces del resto de trabajadores para con el empresario, y sí que ha habido ciertas modificaciones, sobre todo en los plazos de los periodos de consulta. Los plazos de periodo de consulta antes podrían ser un mes, 15 días, dependiendo de la materia que estemos hablando. Ahora los plazos sí que pasan a ser más cortos, más breves, precisamente para siempre y cuando se permita, digamos, sea necesario para llegar al acuerdo, al objetivo, digamos, pero sí que se acortan los plazos precisamente para agilizar
todo esto, porque actualmente en materia de negociación colectiva, que es una materia densa también, está muy protocolizada, por así decirlo, siempre para mantener la seguridad de los trabajadores, pero sí que los periodos son largos y a muchas veces a lo mejor vas a negociar una modificación de un artículo del convenio colectivo y te puedes pegar por 6 meses, un año, porque siempre hay problemas o por una parte o por otra. Y con respecto, bueno, hablábamos de los delegados de personal y los miembros del comité, ahora vamos a hablar un poquito del personal de las administraciones públicas. Con respecto a ellos, ¿hay alguna novedad o todo se mantiene igual? No, en principio se sigue manteniendo igual. Las principales novedades de la reforma laboral es en materia de contratación, que yo diría que eso es la piedra angular del resto de modificaciones, en materia de ERTES también, en materia del derecho sancionador. Precisamente ahora se viene a sancionar con multas mucho más elevadas que hasta ahora para evitar precisamente el fraude en la contratación y ciertos cambios, y esas son las principales, y luego el tema del convenio colectivo que les comentaba antes también. Podríamos decir entonces que es una reforma que así a primera vista beneficia a la población. Sí, a primera vista beneficia a la población porque vamos a ver el problema que hemos tenido hasta ahora y que ustedes habrán escuchado, al igual que seguramente los oyentes también nos estén escuchando, y por lo que hemos vivido nosotros, por nuestra experiencia profesional, es el fraude en la contratación que hay. Precisamente una de las principales novedades es, hasta ahora, que aquel trabajador que en un periodo de 30 meses hubiese estado prestando su servicio en un plazo superior a 24 meses, de manera continuada o no continuada, adquiere la condición de fijo a la empresa. Ahora con la nueva reforma ese plazo se acorta, ¿ves? Por ahí venían caminando el tema de antes, se acorta los plazos y ahora pasaría a ser que en un periodo de 24 meses trabaje más de 18 meses de manera continuada o no continuada, tanto para el mismo puesto de trabajo como para el anterior. O sea, ahora lo que se persigue es acotar los plazos de temporalidad, y no hay que olvidar una cosa. Aquí el contrato que tiene prioridad sobre todo es el indefinido. Incluso el indefinido, el fijo discontinuo, tiene también prioridad sobre el resto. Ahora digamos que los contratos temporales van a pasar a un segundo o tercer escenario, que solamente van a ser utilizados para cosas concretas, como por ejemplo para sustituir a una persona que esté de vacaciones, de baja, con cuidado familiar. Y los contratos que les comentaba al principio, de circunstancias concretas, cuando hay un incremento previsible o no previsible en la producción. Bueno, antes de despedirnos, para no quedarnos con ningún tema atrás, los ERTES, ¿serán más fáciles para las empresas? ¿Guardarán los mismos derechos para los trabajadores o perderán algún derecho con esta nueva reforma? Mira, el tema de los ERTES precisamente está hecho para que sea una cuestión para facilitar las cosas tanto a los trabajadores como a los empresarios. ¿Por qué? Porque hasta ahora teníamos el ERTE por fuerza mayor, que es el que veníamos teniendo hasta ahora, y el ERTE por causas ETOC, que son las económicas, productivas, organizativas y demás. Y ahora se van a seguir manteniendo esos dos, pero hay una modalidad nueva, que es la introducida en el artículo 47 bis en el Estatuto de los Trabajadores, que son unas medidas de flexibilización empresarial que se van a denominar el mecanismo red. ¿Qué es el mecanismo red? Pues el mecanismo red lo que va a permitir a los empresarios es realizar un ERTE por reducción de plantilla o suspensión temporal de la actividad cuando haya una coyuntura económica o cuando a lo mejor afecta a un sector en concreto. ¿Cuál es el principal cambio aparte de este? Que se acortan los plazos. Los plazos, hay que iniciar un periodo de consulta con los representantes de los trabajadores. Antes era un plazo, creo recordar, de 10 días, ahora va a ser para reducir a 7. Y en el caso de que no haya representantes de trabajadores, hay que convocar una comisión ad hoc, que es como se denomina ahora, pero una comisión representativa, para que sean los trabajadores quienes inicien las negociaciones con la empresa. Todo esto siempre y cuando, como hasta ahora, se obtenga una autorización de la autoridad laboral. Entonces, bajo tu opinión, este nuevo mecanismo red, siguen amparados los derechos de los trabajadores, porque el protocolo y el mecanismo está bien atado. Al final es como el que dice, el mismo perro pero distinto collar. O sea,
Las medidas, en este caso en los ERTE, van a tener la misma naturaleza y el mismo objetivo. Lo único que cambiará son los pasos previos que hay que seguir. Bueno, yo creo que no sé si nos queda algo atrás. Lo que sí queríamos saber, las personas que quieran acudir al despacho, a Damaso Abogados, atienden tanto particulares como empresas, ¿dónde están ubicados? Sí, mira, estamos ubicados en la calle León y Castillo número 36, que es en la principal de San Juan. Anteriormente estábamos en el número 25, pero en 2018 inauguramos la nueva sede, el nuevo despacho, que para la gente que lo conozca, la antigua casa de las cuatro esquinas de Telde, de Doña Lucía. Y pueden acudir cuando quieran, tanto trabajadores como empresarios. Nosotros somos principalmente asesoría de empresas y de trabajadores, y de hecho uno de los cambios que introducimos con el nombre de Damaso Abogados era precisamente porque muchas veces la gente que pasaba por ahí se pensaba que éramos solamente una asesoría, que tramitábamos las nóminas, seguro social y demás, pero desconocíamos que éramos un bufete de abogados como tal, que es aparte, digamos, una de las más importantes de nuestra actividad. Así que cualquier persona, sea trabajador, empresario, autónomo, con trabajadores, autónomos sin trabajadores, puede pasar y la atenderemos con los brazos abiertos como hemos hecho siempre. Muy bien. Pues José Miguel, muchas gracias por estar aquí en el mostrador. No sé si se te ha pasado volando o te ha sido corto. Sí, la verdad es que... ¿Para volver? Sí, claro, sí, claro. Hombre, me gustaría volver porque, como te decía, esta reforma laboral es una reforma importante que va a tener una gran repercusión social y es bastante densa. Yo he intentado así por encima, en el poco tiempo que hemos tenido, dar las pinceladas más genéricas, pero luego hay que concretar mucho en cada una de estas partes. Se me quedaría atrás por comentarlo rápidamente, si tengo tiempo, 10 segundos, sí. Que también es importante el cambio en materia sancionadora. Aquellos empresarios que utilicen los ERTE para cometer algún tipo de fraude, o aquellos empresarios que sigan utilizando contratos que ahora no van a ver para hacer un fraude en la contratación y seguir con la temporalidad, ahora van a tener sanciones que irán desde 1 euro hasta los 10.000 euros por trabajador, en función de si es leve, grave o muy grave. Pues si te parece, después del 30 de marzo, cuando esto empiece a caminar y nos surjan más dudas, volvemos a contactarte. Te invitamos de nuevo. Te comprometemos. Gracias y encantado de venir de nuevo. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Espera. Bueno, pues nosotros vamos a publicidad y enseguida volvemos con Ángel Medina, que es el presidente de Sencoso SPAC Gran Canaria. No se vayan.